Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos a escuchar Palabra de Dios con el pastor Rigoberto González. Dios les bendiga, mis hermanos, mis queridos oyentes. Gracias, damos a Dios por estar una vez más en sintonía con ustedes, porque nos brinda la oportunidad de poder hacerlo, proveyendo estos medios que son relativamente efectivos para aquellos que los quieran usar en la buena intención del caso, por supuesto. Y damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Qué placer tenerlos con nosotros una vez más en el estudio de la palabra del Señor que venimos realizando para bien de todos los hijos de Dios. Bien, en esta hora vamos a tener nuestra lectura bíblica en la epístola a los Romanos, capítulo 4, verso 16 en adelante, hasta el 18. Dice así: por tanto, Romanos, capítulo 4, verso 16, por tanto es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho Padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó. Es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si existieran. Él creyó en esperanza, hablando de Abraham, contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, y así será tu descendencia. Vamos a elevar unas palabras de oración delante del trono de la gracia. Padre, te damos gracias en esta oportunidad, porque nos permites una vez más estar, Señor, reuniéndonos alrededor de tu palabra, alrededor de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, que el consejo que viene para nuestra vida pueda ser edificante, Señor, pueda ser exhortante y pueda ser, Señor, de consuelo también. Te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo para que nos ayude a exponer tu palabra y para que todos aquellos que han de escucharla, Señor, aún en la distancia, pueda ser fructífera, Señor, al 100% en sus vidas. Te damos las gracias, reprendemos todo distractor, Señor, en el nombre de Jesús, y proclamamos liberación sobre cada mente y sobre cada corazón. Amén y amén. Bien, mis hermanos, venimos estudiando el matrimonio de Abraham y Sara, sacando las enseñanzas que ahí se encuentran escondidas, aquellas enseñanzas que puedan favorecernos a todos nosotros en el desarrollo de nuestra vida familiar. Debemos de recordar que por el tiempo que estamos viviendo, tratándose de los finales de los tiempos, se hace necesario blindar nuestras familias contra todos los ataques que el reino de las tinieblas está levantando en contra de las familias, cuyo fin en este final de los tiempos es destruirlas. Pero tenemos que recordar que cuando llamaron a Abraham de Ur de los Caldeos, dentro de la promesa que le habían dado de darle un territorio solo para él, estaba incluida también la promesa que le iban a dar una descendencia, que de él iba a salir alguien que iba a heredar todo lo que él iba a poseer. Estaba la promesa, como lo leímos, que iba a ser padre de multitudes. Esto es algo, no solo ahora, pero antes era de mucha importancia porque se tenía la convicción de que había que tener un heredero, de tener alguien que fuera a ser depositario de todo lo que el padre había trabajado, que yo diría que casi era obligatorio, especialmente en el caso de los varones, que se tuviera alguien que descendiera del padre, porque si no se acababa la familia. Eso era tan importante que en la ley de Moisés quedó contemplado el mandamiento que decía que cuando algún varón moría y no dejaba descendencia, entonces el hermano de ese, dice, tenía que hacerse cargo de la viuda. Y la descendencia que tuviera esta viuda sería del varón que había muerto, ¿ya? Para que no terminara su
su linaje. Digamos, lo dijo haciendo Deuteronomio capítulo 25, versos 5 y 6. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con otro extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre del hermano muerto, para que el nombre de este que murió no sea borrado de Israel. O sea, Dios contempló eso, inclusive. Entonces, porque era importantísimo, era vital que hubiera una descendencia. Por eso Abraham, que no tenía hijos en Ur de los Caldeos, Dios le ofreció una tierra, pero aparte de eso le ofreció una descendencia, que iba a ser padre de multitudes. Y aunque Abraham le creyó a Dios y dice que le fue contado por justicia, no obstante la fe de Abraham, no obstante el Dios que se le había revelado a Abraham, no solo como el Dios único, sino como el Dios todopoderoso, no obstante eso, pasaron largos 25 años para dar el cumplimiento a esa promesa que Dios le había dado, que de Sara y Abraham iba a salir un hijo. A veces los humanos venimos y tendemos a pensar que cuando la fe es grande y cuando está puesta en el Dios Todopoderoso, las cosas van a suceder de la noche a la mañana. Van a ser instantáneas. Pero este ejemplo nos deja claro que no siempre es así. Que hay tiempo en que aunque la fe sea genuina, que aunque el Dios que estamos poniendo la fe todopoderoso lleva un lapso de tiempo el cumplimiento de la promesa. Sí, porque transcurrieron largos 25 años para que se diera el cumplimiento que Dios le había dado a Abraham, que de Sara iba a tener un hijo. Tengo que decirles, y ustedes podrán entenderme, que todo esto se salió de proporción, humanamente hablando. No solo por el tiempo que transcurrió de los 25 años, sino porque tuvo una circunstancia muy especial. A Sara, en ese tiempo que transcurrió, le cesó la costumbre de poder concebir hijos. Señores, por eso la Biblia narra en Génesis que cuando llegaron 3 varones de parte de Dios a hablarle a Abraham y a recordarle la promesa de que iba a tener un hijo de Sara, dice que Sara al escuchar la conversación que estaban teniendo nuestros 3 varones con Abraham, dice que ella se rió y pensó dentro de mí, ¿será que siendo ya vieja podría estar otra vez con mi marido y quedar esperando? Y los varones que estaban afuera escucharon ese pensamiento de Sara y dijeron, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será que siendo vieja ya podré tener hijos todavía? Pero señores, tenemos que entender algo. Era lógico, humanamente hablando, lo que Sara estaba pensando. Había transcurrido mucho tiempo, ella había cesado una costumbre de las mujeres y decirle que iba a quedar esperando, era lógico pensar que esa cosa era difícil. Pero lo tremendo del caso, que tenemos que hacer énfasis en esta hora, es que cuando las personas trabajan con Dios, se puede esperar cualquier cosa. Cuando se trabaja con Dios, se puede uno detener y saber que se va a dar, no sabe uno cómo, pero se va a dar. Todo por lo que el ángel Gabriel le dijo a María, la madre de Jesús, cuando iba a hacer el nacimiento de Jesús. Porque ella le dijo en la anunciación, porque nada hay imposible para Dios. Por eso la fe de Abraham es grande. Porque, mis queridos oyentes, a pesar del tiempo y a pesar de las circunstancias, Abraham siguió creyendo. Sí, señores, esa fe de Abraham es la fe madura. Esa fe que ninguna circunstancia la podrá vencer jamás. Con esa clase de gente es que a Dios le gusta trabajar. Con aquella que aunque las circunstancias sean adversas, que aunque el tiempo sea muy negativo, ellos siguen creyendo.
Porque entonces Dios se da cuenta que no hemos depositado la fe en las circunstancias que nos rodean, sino que la pusimos en el Dios, que es dueño de todas las circunstancias. Y eso es lo que a Dios le agrada, que creamos en Él. A veces nosotros hacemos una combinación en nuestra forma de ignorancia, si usted quiere, de poco conocimiento, de ejercer la fe. Ejercemos la fe en Dios y le unimos las circunstancias. Y si las circunstancias empiezan a fallar, la fe en Dios empieza a fallar también. Pero esa fe no es fe madura, es una fe que casi todo el mundo tiene. Depende de las cosas que le rodeen. Pero la fe de Dios, la fe que Dios pone, es la fe verdadera, es aquella que depende de Dios solamente. Y no depende de las circunstancias. Y no que no miremos las circunstancias, miremoslas, pero cuando haya que decidir entre circunstancias y Dios, Dios le gusta que uno decida por la fe de Él. Y eso le encanta a Dios. Y como que le gustara trabajar así con nosotros los humanos. Porque eso fue lo que le gustó a Dios de Abraham cuando le pidió después que sacrificara a su hijo, Isaac. Dice que Abraham llegó y iba a sacrificar a Isaac por la orden que Dios le había dado, pero no le importaba porque Abraham sabía, creía y entendía que Dios era poderoso para devolverle a su hijo aún después de estar muerto. Esto lo dice la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versos 18 al 19. Mire cómo lo dice. Y habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, a Abraham le dijeron eso. Y Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Qué interesante. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y yo tengo que decirle a usted, y déjeme decirle esta parte, pero ocurrió. Un hermano que Dios lo usa de una manera sobrenatural, tiene experiencias muy fuertes con Dios y muy buenas, por cierto. Dice que una oportunidad que estaba delante en el cielo, delante de la presencia de Dios, le dijo, Señor, le dijo, qué difícil eso que mandaste hacer a Abraham. Que le dejaras que te sacrificara a su hijo, lo que más quería él. Qué difícil hacer eso. Eso me cuesta a mí entenderlo. Dice que él estaba por ahí y no sé cómo Dios hizo una señal y por ahí andaba Abraham. Y lo mandó a llamar y Abraham vino, le dijo Dios a Abraham, Abraham, explícale a cómo es que lograste poner en el altar de sacrificio a tu hijo Isaac. Dice que Abraham le empezó a contar, le dijo, mira, fíjate qué sencillo. Cuando uno sabe que Dios puede devolver a los muertos a la vida, eso no se hace difícil, dijo. Y él se quedó impresionado por la respuesta tan sencilla que le dio, pero esa es la respuesta correcta. Cuando tenemos la fe en Dios y sabemos que nada es imposible para Dios, entonces no se hace difícil cumplir el mandamiento que Él da. Se facilita, hasta se vuelve emocionante, digo yo. Que Él pide algo, uno se lo va a dar y pareciera que está perdiendo lo que le está pidiendo a uno, pero uno se queda expectante a ver cómo Dios va a resultar. Y como uno no sabe cómo va a resultar, se vuelve expectante eso. Se vuelve atractivo. Y nosotros los hijos de Dios deberíamos de aprender a trabajar así con Dios. Por eso Dios deja escrito eso en su palabra. Porque nosotros, la fe que Dios nos pone, que en las promesas de Él, dice que los que creemos en esa fe de esa manera, somos hijos de Abraham, según lo leímos. Y los que somos de la fe de Abraham, entonces no debemos de debilitarnos en lo que las promesas no se cumplen, aunque se tarden. Deberíamos de estar esperando porque Dios es poderoso para llevarlas a cabo. Y me suena que la fe esta de Abraham es una fe limpia, una fe, ¿qué le dijera yo a usted? Hasta cierto punto justa, una fe niñesca tal vez, ¿sí? La fe que el niño tiene en su papá. O sea, yo he visto más de una vez y usted lo habrá visto, yo también lo probé. Pero a veces los niños están en algún mueble y el papá le dice al niño, tírate, yo te voy a agarrar. Y el niño se lanza. Y el papá lo agarra. Más del 99% acierta. Alguna vez va a fallar, porque no hay padres perfectos todos, pero los que están conmigo sabrán. Yo jugué algo más de alguna vez con mis hijos así. Y todas las veces funcionaban. No recuerdo alguna donde lo haya botado. Pero alguna vez se puede dar, pero el porcentaje es tan bajo.
pero el niño confía tanto en su papá y eso que puede botarlo. Ahora imagínese el confiar en Dios sabiendo que Él sí es perfecto y que ni una le va a fallar. Deberíamos de ser, si usted quiere, ciegos, aunque la fe de Dios no es ciega, pero de alguna manera deberíamos de lanzarnos inocentemente en los brazos de Dios y obedecer su palabra. Cuando Él dice, deja esto, dejarlo, no sigas esto, no sigamos, olvídate esto, olvidémoslo. Pero es que me dolió mucho, sí, pero olvídalo. Déjalo ahí, déjalo. Y entonces podríamos caminar de una manera limpia, certera y segura hasta el final. La fe de todo hijo de Dios debe tener permanencia, a pesar de las circunstancias. Que aunque las noches sean oscuras, que aunque haya mucha tormenta, la fe se mantiene estable. Esa fe, así, es la fe que es más preciosa que el oro. Sí, porque no depende del medio. Bueno, el oro es un material fino, pero depende del mercado, la bolsa de valores. Hoy está alto y mañana está bajo. Así de fácil, es volátil. En cambio, esta fe no depende de nada. Y entonces es más preciosa que el oro. Bien, hay gente que yo le he escuchado decir que dice, desde hace mucho tiempo vienen diciendo ustedes que Cristo viene y nunca viene. Y no ha venido. Y aunque es cierto que lo hemos dicho muchas veces que Cristo viene y no ha venido, eso no quiere decir que no vendrá. Ni tampoco quiere decir que no vendrá pronto. El que tiene la fe verdadera, la fe de Abraham, el que es hijo de Abraham en cuanto a la fe, dice, sí, es cierto, no ha venido, pero eso no quiere decir que no va a venir. Eso no quiere decir que no viene y que viene pronto. No, nosotros no dependemos de las circunstancias, dependemos del Dios que lo dijo. Fíjese que uno de los males del último tiempo, dice el apóstol Pedro, que van a salir muchos burladores en este tiempo, del final de los tiempos, muchos burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Segunda de Pedro 3:4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. Los postreros días son ahora los que estamos viviendo nosotros, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Nosotros no miramos que nada cambia, dicen ellos. Nosotros lo vemos igual. Pero los que tenemos la fe de Dios, de la cual Abraham participó, pues no miramos las cosas igual. Yo veo que están cambiando. ¿Cómo? Se están poniendo peor cada día. Las circunstancias. Hay más negatividad cada día. Sí. No es cierto que está igual todo. No, ha cambiado. Y está cambiando para peor. Pero los que tenemos la fe de Abraham sabemos que eso grita, ese cambio grita, que Cristo pronto viene otra vez. Señores, mucha gente va a poner en duda la venida de Cristo Jesús. Y algunos, los que se debilitan en esa fe, dejan de buscar a Dios. Dejan de acercarse a Dios. Dejan de juntarse con los hermanos. Óigame, y empiezan a juntarse con las personas que no esperan la venida pronta de Jesús. Y empiezan a hacer las cosas que ellos hacen. Y eso es fácil verlo, porque la fe es la columna que nos mueve a nosotros, los hijos de Dios, en el caminar diario. Si se debilita la fe, si la perdemos, perdemos el camino, perdemos el hábito, perdemos, ¿qué le dijera yo? La ruta. Y empezamos a caminar donde caminan todos los que no tienen fe. Pero los que tienen la fe de Abraham se mantienen firmes. Y a pesar de que miren que las circunstancias no favorecen, no importa, porque no dependen de las circunstancias, dependen de Dios. Y cuando se depende de Dios, esa dependencia es estable. Sí, mis queridos oyentes. Bueno, la persona que ya no espera la venida del Señor deja de prepararse. Como dije, deja de buscar al Señor, abandona el camino y empieza a caminar en los caminos que caminan todos los que no esperan la promesa de Dios, la venida de Dios.
Pero a aquellos que la esperamos, nos mantenemos estable. Porque esa es la fe, insisto, que tarde que temprano nos sacará adelante, porque esa fe no se deja vencer por ninguna circunstancia. Fíjese que a eso se refería una de las parábolas que el Señor Jesús habló en el Evangelio de Lucas capítulo 12. Cuando dice que un dueño de casa llamó a su mayordomo, y se llama la parábola del mayordomo infiel y no prudente. Lo llamó y dice que le dejó a cargo su casa mientras él se iba en viaje y regresaba. Y dice que le dijo al mayordomo, quiero que le des alimento a tiempo a los criados y a las criadas, trátalos bien. Pero el jefe de casa, el señor de casa, se tardó. Y en esa tardanza, como se tardó, dice que el mayordomo dijo, mi señor ya se tardó. Y empezó a tratar mal a los criados y a las criadas. Y de repente vino el señor de casa y lo encontró haciendo eso. Y dice que lo castigó y lo echó afuera, porque ese no había sido el trato. Y esto es lo que le va a pasar a mucho cristiano el día de hoy, que se está apartando de la fidelidad de la fe en Dios, que se deja engañar por las amistades y por los sistemas del mundo. Y empieza a perder la ruta, a caminar en caminos diferentes. Nosotros, los verdaderos hijos de Dios que fuimos engendrados por Dios, debemos de tener la fe de nuestro padre Abraham, una fe firme, una fe de paciencia, una fe estable, sabiendo que al no tener la fe en las circunstancias, las tenemos en Dios, y sabiendo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dice el libro de Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Él habló, ¿y no lo ejecutará? Señores, yo diría que la fe más grande es la fe que sabe soportar todas las cosas negativas. Sí, porque cuando va todo positivo todo el mundo cree, pero cuando van las cosas negativas es que se nota si la fe tiene el brillo que debe tener. Prueba si la fe tiene el quilate que debería tener. Las cosas negativas no vienen a destruirnos la fe, no, vienen a probar la fe verdadera y vienen a quitar la fe que mucha gente pretende tener que realmente no tiene. La fe de Dios, cuando viene lo negativo, pasa lo negativo y la fe se queda intacta. En cambio, la fe que no está cimentada en Dios, pasa lo negativo y se la lleva. Y desaparece la persona. Por eso es importante nosotros ejercitarnos en la verdadera fe. La fe que tuvo el padre Abraham. La fe que puso en Dios. El tiempo transcurrió, las circunstancias se pusieron en contra totalmente, solo que él siguió creyéndola. Y por eso a Dios le agradó. Porque descubrió que la fe de Abraham estaba puesta en Dios y no en los medios. Bueno, nosotros debemos aprender esa lección ahora. Si queremos sobrevivir a este ambiente que nos está rodeando, si queremos sobrevivir a todas estas hecatombas que están viniendo y que van a seguir viniendo, a todo este descontrol social, moral, de corrupción que está rodeándonos, a esto que donde nada es seguro ahora. Bueno, si nosotros aprendemos que poniendo la fe en Dios y alimentándola, va a ser estable, va a pasar todas las tormentas, va a pasar todos los embates del enemigo, va a subir todos los ataques del diablo. Sin embargo, la fe está estable. ¿Qué grita que tenemos la fe estable? Tu comportamiento. Si tu fe es estable, tu comportamiento es estable. Si tu fe es la fe del padre Abraham en el Dios único, tú vas a estar en el mismo lugar siempre. No vas a andar cambiando de opinión constantemente. No vas a decir sí hoy a una cosa y mañana no. No, vas a decir sí y en él y amén, como dice el Evangelio. Estaremos caminando siempre en la ruta exacta. Lo mira uno un año y él sigue consagrándose al Señor, sigue buscando al Señor. Al otro año él sigue en la misma ruta, él no ha cambiado, es mejor. Es más, se ha perfeccionado en la búsqueda. Y él va caminando. Esa fe es la que es más preciosa que el oro.
Esa fe es más preciosa que el oro porque es la fe que lo sacará adelante. Tarde que temprano saldrá adelante. Porque depende del Dios que no cambia. Y si el Dios no cambia, la fe en Él no puede hacernos cambiar. Bueno, fue tan efectiva esa fe que Abraham tuvo que lo nombraron padre de la fe. A Dios le encantó tanto eso. Y además de eso, con esa fe que tuvo en Dios, se ganó el gran título que cuántos no quisieran ganarse. Ser el amigo de Dios. Porque con esa gente Dios le gusta caminar. Con esa clase de gente a Dios le gusta trabajar. Con esa gente a Dios le gusta ponerlo en grandes proyectos. Porque Él sabe que siempre estarán en el mismo lugar. No importa que los deje solos un ratito, la fe los mantendrá. Amén y amén. Bueno, mis queridos oyentes, por eso el texto viene y se va más profundamente. Óigame cómo dice, y con eso voy a ir cerrando ya. El texto dice, por eso dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Déjeme leer el texto, aquí está. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. O sea, creyó cuando nadie espera, cuando nadie lo está motivando. Creyó cuando todo se miraba negativo. Y como dije, las circunstancias negativas, adversas de la vida, solo vienen a probar si la fe que tenemos es estable o es una fe débil, no fortalecida. Dirá alguien, hermano, ¿y cómo se fortalece la fe en Dios? Creyendo en Él y alimentándola con la palabra de Dios. Sabiendo que todo lo que Dios nos dijo, si Dios lo dijo, se va a cumplir. El tiempo pasa, sí, pero lo dijo Él. Yo no veo claro, sí, pero Él lo dijo. Yo veo todo oscuro, sí, pero Él lo dijo. Como le ocurre a los aviones cuando van en medio de las nubes, aquellas grandes montañas de nube que se dejan guiar por los aparatos, instrumentos y por el radar. Ellos no miran nada arriba, no miran nada abajo, no miran nada de un lado, no miran nada de otro lado, pero los instrumentos dicen que van en la ruta correcta y que en la ruta que llevan está el aeropuerto que los va a recibir a todos los pasajeros que van ahí. Y él sigue la ruta, no por lo que mira, sino por los instrumentos. La fe es el instrumento que nos va a guiar a puerto seguro siempre. Mi motivación, mi exhortación, mi palabra para ustedes en esta noche, mis queridos oyentes, es esa fe en la que necesitamos, que lamentablemente es escasa. Sí, pero que no por ser escasa no existe. Está ahí, en el Dios de la gloria. Así que nosotros debemos seguir esperando que Cristo viene pronto, sí, así de fácil. Él viene. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y así como cumplió su primera venida, así va a cumplir con la segunda venida. Así de fácil. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bien, mis hermanos, qué gusto saludarlos en esta hora. No hemos sido largos, pero queremos ser concisos y efectivos. La fe madura es la fe estable. Yo espero que tú te agarres de esa fe ahora que el ambiente está tan tambaleante. ¿Qué tanta falta hace, verdad? ¿Qué tanta falta se necesita? Asirse de algo que es inamovible. Y lo único que es inamovible es la fe en nuestro Dios. Bien, tengo que hacer una invitación especial, por supuesto, a las personas que nunca han aceptado a Cristo como Salvador, que no han puesto su fe en el nombre de Jesús, en la persona de Jesús. Y tal vez tienen una religión, tal vez tienen una filosofía, una forma de pensar, pero eso es muy tambaleante. Hay más de 1,600 religiones. Hoy está una religión, puede ir otra y lo convence y se va. No. Las circunstancias en las que usted está viviendo son muy tambaleantes. El ambiente no está nada favorable para nuestras vidas ahora. Está todo cambiante. Bueno, necesitamos algo estable y lo único estable que hay es la fe puesta en el Hijo de Dios. Porque ese fue el plan del Padre. Bien, en el Dios de Abraham.
Si nunca has recibido a Cristo como Salvador y quisieras hacerlo en esta noche, solo tienes que repetir esta oración que vamos a hacer. Tienes que hacerla con todo el corazón y será más que suficiente. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. El que cree en el Hijo es salvo. Y Dios sigue siendo Dios. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a pedirte perdón por mis pecados. Nunca te había tomado en cuenta en mi vida, pero ahora te pido que la sangre derramada en el Calvario por Cristo Jesús borre todos mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y acepto a Jesucristo como mi Salvador. Ayúdame a serte fiel hasta que tú vengas por mí y a mantenerme estable hasta tu venida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, pasas a formar parte de la familia de Dios. Debes conseguirte tu Biblia, empieza leyendo el Nuevo Testamento con el Evangelio de Juan y después lees toda la Biblia. Y acompáñanos en cada transmisión que tenemos aquí en las pantallas, dice el día y la hora. Puedes ponerte en contacto con nosotros para poderte ayudar en aquello. Agradecemos pero no quisiera despedirme, sino antes hacer una oración también por los hermanos, por los hijos de Dios. Yo quisiera pensar que todos tienen una fe estable, pero creo que no. Pero vamos a pedir por ella, para que Dios les dé una fe estable. Porque es la única fe que vence al mundo. Dice, ¿qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe, dijo el apóstol. Entonces, vamos a orar por aquellos que sienten que su fe se debilita, que su fe no está estable, que han sufrido embate del enemigo y que no saben qué hacer y se encuentran afligidos. Vamos a orar por ustedes ahora. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a poner a tus hijos y estas tus hijas en tus manos. Mira, aquellos que están pasando por circunstancias adversas, Señor, y que su fe se ve titilando. Que puedan recibir el aliento en esta hora, la fortaleza en esta hora, sabiendo que tú no los dejas en el abandono nunca, que nunca abandonarás a los tuyos. A los que ponen su fe en ti, nunca, Señor, lo dejarás tú a la deriva. Tú tienes el control de todo y tú eres el Dios grande, todopoderoso. Mira a estas personas que están enfermas, Señor, que necesitan una intervención tuya. Aquellas que están pasando por circunstancias difíciles, Señor, que necesitan también una intervención milagrosa tuya. Te pido que extiendas tu mano de poder. Tu palabra dice que oremos los unos para los otros para que seamos sanados y venimos a orar por aquellos que necesitan sanidad ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Proclamamos liberación sobre cada mente, sobre cada corazón, sobre cada espíritu y sobre cada alma. En el nombre de Cristo Jesús. Y proclamamos el nombre y el señorío de Cristo Jesús sobre ellos. Y los cubrimos con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu confianza en Dios, tu fe en Dios, te sacará adelante. Cuando se pone más oscuro, es cuando más debes confiar en Dios. Porque Dios es poderoso para sacarte de cualquier circunstancia adversa. Amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios los bendiga. Es un placer haber estado con ustedes. Gracias por los que nos sintonizaron. Gracias por los que han de escuchar esta enseñanza y gracias por los que nos escriben y nos envían sus bendiciones. Se las devolvemos. Todos necesitamos las bendiciones de Dios. Su servidor las necesita y ustedes también. Por eso, cuando ustedes me las envían, yo se las devuelvo inmediatamente. Porque entonces nos cubrimos ante una nube de bendiciones. Bendito sea el Señor. Así que damos gracias al cielo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.